Hola, vamos a hacer el primer ejercicio práctico de contabilidad. Vamos a leer primero el supuesto y vamos a ir apartado a apartado colocándolo en el balance, ¿vale? La sociedad Nuria SL, recordamos que era sociedad limitada, se dedica a la fabricación y venta de complementos de moda. A partir de los siguientes datos, construye el balance de la sociedad y calcula la cifra de efectivo o dinero en bancos, es decir, hay algo que no lo sé y que lo tengo que calcular, que es el efectivo o dinero en bancos. Recuerda que el efectivo va dentro del activo corriente, dentro de la primera columna, activo, ¿vale? Recordamos que en la primera columna de activo iban bienes y derechos y en el pasivo van las obligaciones. Entonces vamos a ir elemento a elemento y pensando en qué columna tendrían que ir. Para que sea más fácil y si me equivoco al hacer el balance y comprobar qué errores pude haber cometido, a cada uno de los elementos patrimoniales que tenemos aquí les puse una letra. Y en el balance aparece el elemento patrimonial y la letra. Maquinaria, 100.000 euros, de los cuales 60.000 ya están amortizados. Recordamos que la amortización siempre va a aparecer restando, ¿vale? Y la amortización era la depreciación de la máquina, es decir, que la máquina en su día la compré por 100.000 y ya lleva amortizado un total de 60.000 euros. ¿La maquinaria qué es? ¿Un bien, un derecho o una obligación? La maquinaria es un bien. ¿Y cuánto tiempo va a estar en la empresa? ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Mucho tiempo. Entonces, la vamos a colocar dentro del balance, en la primera columna, dentro del activo no corriente, inmovilizado material, maquinaria. E inmediatamente ponemos la amortización asociada a esa maquinaria con signo negativo, ¿vale? Nos vamos al siguiente elemento patrimonial. Tenemos un terreno valorado en 200.000 euros. ¿Los terrenos se sobreentiende que los vamos a tener durante mucho tiempo? Sí. De nuevo vamos a volver a meter otro elemento patrimonial en el activo no corriente. Terrenos 200.000. El terreno nunca jamás se amortiza. Tenemos además una construcción. Por construcción entender pues un edificio, ¿vale? Un edificio en donde tengo, por ejemplo, mis oficinas, valorado en 500.000 euros. ¿El edificio va a estar durante mucho tiempo conmigo? Sí. ¿Qué vuelve a ser? Un activo no corriente. ¿Por qué? Porque es un bien que va a estar en mi empresa durante un montón de años. Propiedad industrial, 50.000 euros. ¿Es un bien, un derecho o una obligación? Pues la propiedad industrial, que lo vamos a asociar a una patente, pues lo podemos considerar como un derecho de explotar una idea que yo he tenido y que la he patentado, con lo cual, si yo la voy a poder explotar durante muchos años, ¿qué iría? ¿En el activo o en el pasivo? Como es un derecho, va en el activo. La voy a tener durante muchos años, así que va en el activo no corriente. Y ojo, que ya no sería material, como la patente no la puedo tocar, sería algo intangible, así que la propiedad industrial o patente iría dentro del inmovilizado intangible. Tengo mobiliario valorado en 20.000 euros. El mobiliario es, imagínate, pues la mesa en donde tú trabajas, las sillas, las estanterías, y están valoradas en 20.000 euros. ¿Lo voy a tener durante bastante tiempo? Sí. ¿Es un bien el mobiliario? Sí. Entonces iría dentro del activo no corriente, en concreto dentro del inmovilizado material. Nos vamos a la siguiente letra, la F. Tengo material de oficina. Una cosa, yo aquí lo interpreté como un material que yo tengo a largo plazo y que lo voy a tener durante varios ejercicios económicos. Si tú consideras que el material de oficina lo vas a gastar en un año, en vez de meterlo dentro del activo no corriente, lo podrías meter dentro del activo corriente, ¿vale? En existencias. Si tú lo vas a gastar rápidamente, lo metemos en existencias. Si yo considero que lo voy a tener durante varios ejercicios económicos, material de oficina, ¿es un bien el material de oficina? Sí. Por tanto, si es un bien, va en el activo. ¿En qué activo? Valorándolo yo subjetivamente, considero que debería de ir en el activo no corriente y en concreto dentro del inmovilizado material. ¿Vale? Material de oficina, 2.000 euros.
Siguiente apartado. Tengo equipos informáticos valorado por 10.000 euros. Un equipo informático es un ordenador. ¿El ordenador lo puedo tocar? Sí. Entonces es un activo porque es un bien. ¿Lo voy a tener durante más de un año en mi empresa? Sí. Entonces es un activo no corriente. ¿Lo puedo tocar? Claro. Entonces sería un inmovilizado material valorado en 10.000 euros. Voy aquí. Equipos informáticos, 10.000 euros. Artículos en almacén. Si yo tengo artículos en almacén valorados en 50.000 euros, es que tengo un bien. Por lo tanto, va en la primera columna de activo. Un artículo en almacén es un stock. Los stocks son existencias, con lo cual las existencias se suelen tener durante un periodo corto de tiempo, corto plazo. Vamos a la columna de activo, pero ya no estamos en el activo no corriente, estamos en el activo corriente, porque al cabo de un año espero que esas mercancías desaparezcan de mi almacén. 150.000 euros, bajo al balance, en concreto al activo corriente, y dentro del activo corriente, en existencias, pongo los artículos que tengo en almacén hoy en día, 150.000 euros. Deudas a corto plazo. Una deuda que yo tengo con el banco sería una obligación. Las obligaciones irían dentro de los pasivos y corto plazo era un periodo de 12 meses o menos. Corto plazo era corriente, pasivo corriente. Así que voy a mi balance y dentro del pasivo corriente cargo una deuda de 0 euros, es decir, no hay nada. Patrimonio neto y pasivo total, 1.000.000 de euros. Ya me está dando la suma de la segunda columna, que lo coloco aquí. Patrimonio neto más pasivo total, 1.000.000 de euros. Financiación propia. Cuando me hablan de financiación propia, tengo que pensar que me están hablando de la parte de patrimonio neto, ¿vale? La financiación propia, 300.000 euros, sería lo que la empresa tiene como capital, como reservas y como resultado del ejercicio, ¿vale? Como no me desglosan ninguno de estos apartados, lo pongo como el sumatorio de patrimonio neto. La financiación propia es un concepto que se refiere al dinero que los socios han aportado para que la empresa funcione bien. Es decir, en vez de financiarme a través de fondos ajenos, también me puedo financiar con financiación que propiamente he aportado yo, ¿vale? Por tanto, el concepto de financiación propia lo vamos a asociar, pues por ejemplo, con el capital social. Como aquí no me lo desglosan, lo voy a poner ya como sumatorio de toda la masa patrimonial. Deudas a largo plazo con el banco. ¿Una deuda es una obligación? Sí. ¿Una obligación dónde va? En el pasivo. ¿Y qué es? Largo plazo. Con lo cual, el largo plazo sería un pasivo no corriente, que lo voy a devolver durante un plazo superior a 12 meses. Importe 700.000 euros. Cojo la letra L y la pongo en el pasivo no corriente, 700.000 euros. Una vez que acabo el ejercicio, tengo que mirar si la columna de activo me suma igual que la columna de patrimonio neto. Yo lo que he hecho es sumar primero todo lo que me da el activo no corriente. Sumo todo esto y me da 822.000. Y después suma lo que te da el activo corriente, que te da 150.000. Hago lo mismo con el resto de columnas, ¿vale? Aquí ya me habían dado el dato, 300.000. Y en el pasivo, pues haría otro tanto de lo mismo. ¿Cuánto me da el pasivo total? 700.000 más 0, 700.000. Aquí. Recordamos que me habían dado la suma ya de esta columna y voy a comprobar si lo hice bien. El pasivo me da, esta columna es la suma de patrimonio neto más pasivo. El pasivo me da 700.000. El patrimonio neto me da 300.000. 700.000 más 300.000 me da 1.000.000. Sí. Esta columna, en principio, la tengo bien. Pero
recordamos que por la ecuación de equilibrio patrimonial, si aquí me daba 1.000.000 de euros, aquí me tenía que dar 1.000.000 de euros, ¿vale? Si no, el balance no estaba cuadrado. Y resulta que si yo sumo el total de activo no corriente, 822.000, y el activo corriente, 150.000, aquí abajo tendría que poner 972.000, y eso está mal. No me puede dar aquí 972.000 y aquí 1.000.000. Pero el enunciado me mandaba calcular cuánto dinero había en el banco. Esto. ¿Cómo puedo calcular yo ese dinero que tiene que ir aquí en el apartado B5? Pues muy fácil. La ecuación de equilibrio patrimonial era activo era igual a patrimonio neto más pasivo, ¿verdad? Sí. Y yo sé que todo esto, todo lo que hay aquí en la columna de activo me tiene que dar 1.000.000. Con lo cual digo que 972.000, que es la suma del activo no corriente y del corriente, más X, que es el dinero que tengo en banco si lo tengo que averiguar. Averiguar es igual a patrimonio neto más pasivo, que es igual a esto, 1.000.000. Despejo la X y tengo que 1.000.000 menos 972.000 es igual a 28.000. Con lo cual, si pongo el 28.000 aquí, quito la X y aquí pongo 28.000 y sumo 28.000 más 150.000 más 822.000, obtengo un total de activo valorado en 1.000.000 de euros, igual a este importe que está sumando patrimonio neto y pasivo, 1.000.000 de euros. Con esto tendríamos el ejercicio resuelto.